el duende de tu son, che, bandoneón, se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuese dormidor se arrima al corazón que sufre más. Estercita y Mimi como Ninón, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango, tango, embalado en la locura del alcohol, la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? No ves que está dormido el corazón y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto. Che, bandoneón. Tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el trago de licor te obliga a recordar que el alma está en Orsay, che, bandoneón. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango, tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? No ves que está de olvido el corazón y ella vuelve noche a noche como un canto en la nota de tu llanto. Ay, che, bandoneón. Hola, bienvenidos a Bando Club. Hoy tenemos el placerazo de contar con dos figuras de la escena del tango popular de Buenos Aires, Cindy Archa y Luciano Soria. Bienvenidos al canal. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos maravillados por escucharles. Cuéntanos, Cindy, ¿qué escuchamos ahora? Recién hicimos Che, bandoneón. Uh-huh. De manera parrillada sería. Perfecto. A la parrilla. Bueno, con Luciano siempre generalmente hacemos este tipo de encuentros de ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué tocamos? Sí. Bueno, para quienes no sepan, vamos a explicar un poco qué es la parrilla. Lu, ¿nos quisieras explicar? Es una forma, digamos, hay como los estándares de jazz, podemos irnos para ese lado, hay como estructuras y formas dentro también del tango, que bueno, los músicos obviamente saben que hay unas armonías y unas melodías, y un poco es estar espontáneamente en esa forma, ¿no? Entonces, al ver qué es lo que está sucediendo en el momento. Claro, o sea, se pueden encontrar en la plaza, vos con Cindy, Claro. algún día y decir, hacemos este tema, ¿no? Está- Este tema claro. tal tonalidad y listo. Buenísimo. La idea es poder, uno como músico, poder desarrollar esta habilidad de poder acompañar en cualquier tonalidad al cantante en cualquier tango que uno más o menos se sepa o dentro de lo posible, ¿no? ¿Cuál es el reto en el bandoneón? Porque el bandoneón, al no ser un instrumento que es tan ordenado como el piano, por ejemplo, que tiene como una escala tras otra, muy visible, como la guitarra, que puedes, ¿no? ¿Vos qué dirías de alguien que empieza parrilla con el bandoneón? Bien. Mi consejo es arrancar con un solo tango
primero un tango en una tonalidad, armarlo un poco, ver un poco el tema del equilibrio entre, por ejemplo, lo que es marcato, o sea, el equilibrio entre la marcación que voy a elegir en ese tango, depende de la letra, obviamente, porque la letra tiene mucha información de qué es lo que en el fondo puedo aportar, ¿no? Porque el tango cantado es tango cantado, o sea, la letra es más importante que todo. De esa letra veo qué armonía quiero y qué modelo de marcación me gustaría para qué parte, ¿no? Un poco lo armo en mi cabeza, aunque todo puede cambiar porque depende de los cantores, ¿no? Claro. O sea, por ahí el cantante viene y canta todo rápido y no, o Claro. canta todo lento y todo lo que pensé no sirve. Entonces, uno se arma una idea más o menos. Después, el tema del equilibrio en relación a lo que es cuándo comento, cuándo no. Claro, en el frío melódico te le dicen a veces, ¿no? Sí, es como cuando agrego algo, por ejemplo, no sé, hay que cantar mismo te dando El duende de tu sol lleva ahí sería un momento. Claro, Cuando el cantante se calla puedo meter algo, ¿no? Como aportar con algo. O no, si quiero no. Claro, Pero también. es como dónde, porque si él está cantando, vamos a lo mismo. el duende de tu sol. Ahí lo estoy matando. claro, lo anulas totalmente, claro. Sí, es un criterio que se desarrolla, ¿no? Claro, Como- es como equilibrio. Es como, bueno, Claro. no voy a matarlo, no hace falta. O, a no ser que yo toque así y todos sepan que yo soy de una manera como bien para afuera y toco así, les guste y nos juntamos nosotros dos y hacemos una cosa así, que puede andar bien perfectamente. Pero en mi caso a mí me encanta acompañar y me encanta que el cantor se luzca. A mí me gusta eso. Entonces trato de buscar un equilibrio y cuando comento algo que aporte para que el cantor se pueda desarrollar más Claro. y fluya la letra mejor. Tremendo, es todo un oficio, ¿no? Como esto de dedicarse a la parrilla. No hay tantos bandoneonistas que lo hagan, no es algo... No. Es algo más como, me da la sensación de experiencia, ¿no? Como es algo que uno tiene que... Son un caminos. oficio, dedicarse, ¿no es Claro, cierto? son caminos. Los- Por ejemplo, cuando yo vine a vivir acá en 2008, venía con las ganas de tocar todas las variaciones del planeta y todo. Claro. Y después no podía laburar porque no, en ese momento las mujeres no estábamos en casa de tango. Claro. En ese momento. Entonces me dijeron, no sacas nada con estudiar texto. Yo tenía que laburar. Entonces finalmente, ¿qué pasó? Que terminé en Sanata acompañando a cantantes con Jaco Peñalo, ¿viste? Y aprendí un montón ahí, fue una escuela enorme. lindo. Todos los miércoles ahí. Y de 4 miércoles por mes, habían 1 que salía contento y 3 que salía tipo, no puede ser. Bueno, hasta que fui aprendiendo más tango y analizando y viendo y tomé clases de arreglos y todo, como que todo lo fui un poco sumando y uniendo y entendiendo que es un equilibrio. O sea, que el equilibrio es fundamental. Perfecto. Con ese Buenísimo. equilibrio no hace falta meter 20 notas, sino criterio. Armonía, elegir bien la armonía que quiero, alguno que otro color, si quiero un color distinto y no hace falta mucho más. Buenísimo. Con el buen equilibrio anda Claro. perfecto. Luciano, y vos tocas la guitarra también, Sí. eres muy bolichero también, ¿no? Como Sí, tienes, me gusta. tienes Me gusta un... también acompañar, sí. ¿Qué onda esta cuestión con acompañarte con la guitarra y también tocar bandoneón? Bueno, un poco lo que Pasa decía, un poco eso también, ¿no? Sí, Como sí, desde- sí, es importante estar muy atento a lo que está sucediendo para, qué sé yo, no estar hablando, es un diálogo, ¿no? Entonces Ujú. no estar hablando los dos al mismo tiempo. También prestar atención al tema de los registros, entonces como la orquestación, Claro. esto, ¿no? De no estar tocando en el mismo registro que está tocando el otro. Que eso es fundamental, ¿no? Y porque comparten registros, digamos, frecuencias, digamos. Totalmente. Entonces, qué sé yo, la mano izquierda del bandoneón Claro. está muy similar a la voz, Claro. o también la parte grave de la guitarra. Entonces, si ves que está comentando, qué sé yo, a lo mejor solamente marcar, Ujú. hacer solamente marcato, o en dos, o bueno, utilizar menos cosas, digamos. Buenísimo. Como estar muy atento, que esta frase que por ahí se escucha es menos es más, bueno, Claro. eso, ¿no? Es Totalmente. como estar atento a que simplemente es acompañar lo que está sucediendo, ¿no? Estar atento a lo que está sucediendo. Buenísimo. Bueno, les agradecemos un montón. Gracias No, por su no. tiempo, gracias por venir acá a compartir con nosotros, Gracias por a compartir también con todo el público, Gustazo. con toda la gente que nos Gracias. ve.
este conocimiento que no se transmite más que haciéndolo, ¿no? Y que, Sí. bueno, está bueno charlarlo y nada. Yo los invito a los bandoneonistas jóvenes nuevos a que se sumen a esto, que es hermoso. Buenísimo. Bueno, Sí, claro. muchas gracias. Y bueno, no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de seguirnos en redes, toda la cuestión de la web. Y también pueden apoyarnos en Patreon, ayudarnos a seguir creciendo. Pueden hacer muchas colaboraciones de diferentes tipos. Hay en Argentina también Cafecito, nos pueden apoyar de muchas formas. Así que así seguimos haciendo contenido para ustedes, variado y de tanta calidad con esta gente tan linda que viene a visitarnos. Bueno. Así que eso, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.